televidentes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa La Mala Educación, el programa de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Nosotros ya con todo previsto para, una vez más, hoy domingo, llegar hasta sus hogares con temas que estamos seguros pues estarán plenamente en lo que a usted le interesa. Vamos a hablar hoy de los desafíos de la educación indígena en Bolivia. Para ello tengo grandes especialistas hoy de invitados en el set. Voy a empezar por la derecha, saludando al doctor Javier Reyes, quien es docente de la carrera de Ciencias de la Educación. Bienvenido. También nos acompaña el doctor Julio Iraola, docente también. Muchísimas gracias. Bienvenido. Por supuesto, acá a mi lado tengo al director de la carrera de Ciencias de la Educación, al magíster Orlando Huanca. Bienvenido. Gracias. Y bueno, acá por mi izquierda saludo al magíster Nelson Cutipa, docente también de esta carrera. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Bueno, para nosotros es un gusto tenerlos acá hoy en el programa para hablar acerca de lo que tiene que ver bastante con esta linda carrera que pertenece a nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Bien, les adelantaba el tema, los desafíos de lo que es la educación indígena. Por favor, licenciado Orlando Huanca, si usted nos puede hacer una breve introducción respecto a cómo está la situación, hablando de educación en nuestro país, especialmente haciendo énfasis en lo que es la indígena. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches a todos los televidentes de Canal 13. Un saludo cordial y fraterno al programa La Mala Educación. Bueno, hoy es un día muy importante, toda vez que se está tocando un tema que genera bastante discusión, bastante debate, pero lo importante es recuperar todo lo que implica hablar de educación indígena, generar un diálogo de saberes, respetando esa concepción, respetando esa cosmovisión que tienen los pueblos indígenas, quienes han estado practicando por mucho tiempo el campo de la educación. En la carrera de Ciencias de la Educación, en la actualidad nos encontramos ya a un paso de entrar hacia un nuevo plan de estudios. Y este nuevo plan de estudios toca de alguna manera como un eje principal lo que es la discusión de los pueblos indígenas, que son términos que aún no son conceptualizados de manera cerrada. Además que estamos frente a lo que es la 070, la Ley de Educación 070, Elizardo Pérez, Avelino Ciñani, que también en el fondo y en sus principios, en sus fines, objetivos, nos plantea el recuperar el saber de los pueblos indígenas. Entonces, esta discusión, este diálogo de saberes está en construcción y el día de hoy, bueno, pues me siento muy complacido, muy honrado de estar en compañía de personas que manejan este tema. Está aquí, por ejemplo, Javier Reyes, más conocido como Jawicho, mi hermano, quienes nos han formado al interior de la carrera de Ciencias de la Educación, nos ha dejado mucho de sus pensamientos, pero él siempre ha estado abocado a profundizar el tema de la educación indígena, ha convivido y bueno, pues en este momento él estaría acompañándonos esta noche para trabajar lo que es la educación, tener una mirada de la educación indígena desde las tierras altas. También está Julio Iraola, un hermano docente que en la carrera está trabajando la parte de investigación, diagnóstico educativo, pero que tiene bastante conocimiento entre lo que es la historia de la educación en el contexto actual. Él también va a estar esta noche abordando lo que es la mirada de la educación indígena desde las tierras bajas. Tenemos también aquí a nuestro hermano Nelson Cutipa, docente de la materia de antropología educativa, y bueno, pues menos palabras para él porque él lo está viviendo, está planteando esa reflexión desde su vivencia, desde su convivencia con los pueblos indígenas. Esta noche tenemos ese placer y bueno, pues... Muy rápidamente había pensado solo puntear una media docena de pequeños hitos
de lo que llamaríamos educación indigenal en Bolivia, con referencia a la educación. En el siglo XX, uno de los hitos obligados son los caciques apoderados, sobre todo en el primer cuarto de siglo, ¿no? Estas autoridades elegidas y empoderadas, o sea, apoderado como empoderado, por las comunidades, entre sus muchas reivindicaciones tenían la de la educación. Bueno, pasando las décadas, nos encontramos con Warisata. Warisata en la década de los 30, pero Warisata es un fenómeno complejo, o sea, no es solo Warisata en Omasuyos, es también Caiza llamaremos así, cerca del Salar, en Potosí, Oruro, todo ese sector. Porque Caiza se generó una cosa que es poco conocida y que justo la universidad está relevando porque estaba medio olvidada, y es que ahí se tiene lo que podríamos llamar la primera normal con educadores comunitarios indígenas. O sea, ya no es el maestro, entre comillas, tradicional, más de otros contextos, sino el de la comunidad, jóvenes sin estudios grandes, etc. Y eso fue mérito del hermano de Lizardo, que es poco conocido, lastimosamente, don Raúl. Entonces, él, en un momento dado de la historia de Caiza antes de venir al lado de Warisata, él dice: necesitamos educadores de las comunidades para las comunidades. Esa es la idea central. Con ese contingente de jóvenes potosinos, cuando se unen Caiza con Warisata, entonces se da un paso muy lindo que se podía llamar la unión de dos hermanos que convergen en la formación de educadores, también los llamaremos comunitarios. Puede haber otras palabras, ¿no? En la segunda mitad del siglo voy a citar solo cuatro pequeños hitos, no son tan grandes, pero tal vez uno de ellos sí, ¿no? Que es, primero, el surgimiento de los promotores culturales aymaras del altiplano paceño. Son jóvenes de las comunidades, del mundo, sobre todo paceño, altiplánico, origen aymara, que en un contexto que no hay tiempo de explicitar ahora, dicen: ¿qué educación tenemos? ¿Cómo debería ser nuestra educación? Y aquí tenemos la novedad de que ninguno de ellos es bachiller, o sea, no es ahí un investigador con títulos o una persona que ha tenido una formación académica, no, son comunarios, son muchachos de las comunidades con su propia convicción sobre lo que estos se llaman los promotores. Con el tiempo, hacia los años 70, bueno, estos surgen al inicio de los 70, hacia finales de esa década ya luego veremos que ellos van a hacer un aporte que cada vez está siendo más difundido porque tiene un fuerte valor de afirmación identitaria, o sea, de la raíz de los pueblos originarios. Hacia el año 73 es conocida la aparición del Manifiesto de Tiwanaku, que es iniciativa de otras instancias y movimientos, ¿no? Ahí hay maestros, hay universitarios, hay partidos políticos más bien de la onda originaria, no la llamaremos etnoeducación, y ellos hacen un manifiesto que, según algunos politólogos, así como para los mineros hubo un documento revolucionario antes del 52, para... ¿qué? La tesis de Pulacayo. ¿Cuál? La tesis de Pulacayo. La tesis de Pulacayo, sí. Entonces la tesis, que es obligado, también es inevitable verlo, en la segunda mitad del siglo, para los que ya no son, digamos, los que son de otros sectores de la sociedad boliviana, con todas sus diferencias, el manifiesto es una referencia. ¿Por qué? Porque el manifiesto les dice: el campesino, el originario, está considerado un ciudadano de segunda clase, en todo, y entre ellos en la educación.
Bueno, y para acabar, dos pequeños hitos, uno que les había adelantado, que era el hito del manifiesto de Murupilar. O sea, estos jóvenes promotores culturales aymaras que emergieron en Tiwanaku en los años 70, en un momento dado dicen, y curiosamente ese momento es en el momento de mayor amordazamiento de la democracia en el periodo de Banzer hacia el año 77, cuando ellos dicen: dejen de manosear nuestra educación, nuestra identidad, nuestra formación. ¿Quiénes son ustedes para enseñarnos? Nosotros podemos enseñarnos a nosotros. Un mensaje, pero valiente, y dicho con una autenticidad, porque ya les digo, ninguno de ellos era, digamos, con títulos, ¿no? Y este manifiesto se realiza en una comunidadcita chiquita cerca de Corocoro, que se llama Murupilar. Bueno, no hay tiempo de profundizar, pero el mensaje es ese. Nosotros deberíamos ser los dueños y autores y educadores de nuestra educación, ¿no? Y ahí estaban comunarios, promotores, algún invitado, etc., ¿no? Finalmente, por no extenderme, hay otro pequeño hito y de otro carácter, pero ya no en tierras altas, y en este caso voy a invadir el territorio en la zona de los Guaraníes, ¿no? En ese tiempo era una coyuntura interesante porque ya se había dado la democracia, ya estamos después de las etapas de dictaduras, y en la democracia fueron emergiendo muchas inquietudes de los sectores indígenas también ya de las tierras bajas, entre ellas de los guaraníes. Y para entonces ya había una cosa que era importante, es que el Sigle Suazo ya había hecho el Senalep, y el Senalep es la primera, en este caso llamaremos la primera campaña, un nombre más grande tal vez, de alfabetización, que reconoce las lenguas originarias, ¿no? En sí hay la cartilla aymara, la cartilla quechua, hay el tacupa, los orientales, hay el no sé qué para los chapacos y para las ciudades, o sea, ya es un enfoque pluricultural, ¿no? Sin duda muy importante el contexto histórico en el que usted nos sitúa, sin duda, rescatando también la escuela Ayllu de Huarizate, en la que hacía énfasis, ¿no es cierto?, que tuvo como premisa el hecho de luchar contra la explotación y el sometimiento principalmente, ¿no es cierto? Yo tenía algunos datos interesantes también que, bueno, iba rescatando, por ejemplo, que aproximadamente 12.3% de la población infantil indígena del país no accede a la educación en el campo. El grupo infantil que no tiene escolaridad sube al 17.5%. Esto según un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, hablando de UNICEF. Pero yo me imagino que acá, por ejemplo, trabaja con gente, o en este contexto también tiene mucha relación con lo que es el área rural, ¿no es cierto, licenciado? Si usted puede comentarnos acerca de estos datos, ¿realmente son fidedignos cuando nos situamos en nuestra realidad, especialmente acá en el área altiplánica? Sí, buenas noches a todos los televidentes. Se puede manejar muchos porcentajes, pero deseamos expresar esta noche, hoy domingo, la situación de la educación indigenal como tal. Nosotros, el país en particular, para hablar de educación indigenal, nosotros tenemos que hablar de una invasión, de un proceso histórico de la educación que hemos entendido de una forma distinta. Para muchos empieza en 1905 la educación indigenal, pero ¿cuáles son las causas? ¿Solamente será el derecho? Porque desde la época cuando hay la invasión y Pizarro y demás, viene una forma de entender la historia, porque desde ese momento se viene desestructurando todos las formas de educación, yachehuasi, aglahuasi, se viene desestructurando muchas situaciones, pero luego, ya llegando a 1905, en 1825 Bolivia, los indígenas no tenemos nada de educación.
En la colonia peor, aún solamente los caciques pueden acceder a educación, lo que hablaba nuestro colega hace un momento. Y de hecho también de esa formación Tupac Amaru pues sale a buscar eso que nosotros necesitamos, educación. Antes de que entremos a 1900, me voy luego 1825 y me voy 1899, Sara Tehuilca pide educación y tierras. Entonces nosotros venimos ingresando a 1905 por educación. ¿Y qué es lo que tratamos de buscar? ¿Será solamente educación? Es como, por ejemplo, dice algún autor, dice, los pueblos javantes del Brasil no solamente están buscando educación, sino están buscando nación. No olviden, un año antes, en 1930, Leandro Nena Crespi realiza al lado de la Plaza Morillo la República del Collasuyo. Esa República del Collasuyo en el cual bien claro hablan sobre la situación de cómo se puede entender al indio. Porque decía él bien claro, él decía, aquí tengo una situación que lo saqué, no sé si está por acá cerca, creo que se perdió. Él decía, los indios hablamos aymara y español y los castellanos hablan, los blancos y mestizos hablan castellano. Los dos somos una sola república. ¿Por qué nos sacaron a nosotros de la república? La educación indigenal entonces estaba buscando otra forma de visión, tal vez una nación distinta, porque por ese entonces la nación o la república no estábamos comprendidos. Pero ahora, en 1931, alumno de George Dumois, nuestro Elizardo Pérez, pues con toda su historia de la educación indigenal sale y lo agarra a Avelino Siñani y dice, tenemos que hacer una educación, pero no solamente es una educación, sino es un sistema cognoscitivo distinto, un sistema cognoscitivo en el cual queremos una educación distinta, no solamente una forma de preceptores, una educación como en ese entonces se tenía escuelas elementales, escuelas trabajo, teníamos núcleos rurales, entre ellos en núcleos en distintos lugares, teníamos núcleos en Jesús de Machaca, en Caquiaviri, en otros lugares, bueno, que también ellos tienen su derecho, también dicen y nos pueden mostrar sus construcciones, como lo hemos visto con Félix Laime Pairumani alguna vez en su lugar. Y miren, pienso yo que la educación indigenal aún desde ese entonces, desde una época colonial republicana y hasta nuestros días, tiene una nueva forma de ver, no solamente en porcentajes. Los porcentajes en este momento podemos manejarlo, los porcentajes de 35, 60, 70, ¿me entienden? El problema es qué es lo que estamos enseñando. Por lo mismo nos podemos ir al código del 53, podríamos entrar a lo que hemos tenido a la 1565 y ahora lo que tenemos, la Avelino Siñani, que no es producto de una situación de que sea un antojo o que sea una visión, sino es la necesidad, la demanda de una sociedad. Y cuando hablamos del 35%, pues me recuerda lo siguiente. Mi mamá entró al programa de alfabetización cuando la educación era asuntos campesinos. No olviden que no hubo Ministerio de Educación, sino hubo un Ministerio de Asuntos Campesinos. Después, se formó en 1953 y luego recién empezó a instalarse adobes, como dice la historia, le costó en ese gobierno el 53% de todo lo que es el presupuesto nacional, hoy el TGN que hablamos. Pero ahí ¿qué pasa? Que recién estamos hablando todavía de una etapa de alfabetización. Por eso es que yo no puedo decir con orgullo, y tal vez ustedes televidentes digan, sus abuelos fueron bachilleres. Nuestros papás apenas lograron a salir de la primaria o de lo que era básico. ¿Quiénes eran? Por eso mismo hablamos desde el 53. Fíjense, la educación
En Bolivia no solamente la educación indigenal, tenemos 50 y tantos años, todavía tenemos medio siglo para hablar de educación, porque la educación era otra situación, y ahí está la educación indigenal que tiene otro propósito. Pero más de una década, ¿no? En realidad, que se trata de revalorizar lo que es la educación indígena, ¿no? Esto con el propósito también de llegar a más sectores, de llegar a la mayor parte de la población boliviana. El Ministerio de Educación ha sido reconocido en muchos casos por ese trabajo, ¿no? Sin duda en el hecho de alfabetizar, en el hecho de llegar a más sectores rurales. Pero, ¿se ha cumplido estos propósitos? ¿Cómo ve usted esto, doctor Iraola? Buenas noches, gracias. Antes de entrar en eso, yo me remontaría incluso a la época precisamente virreinal. Desde la llegada justamente de Europa, no hablo solamente de españoles, sino en realidad de todos los europeos, la principal función, especialmente de los sacerdotes de esa época, ha sido justamente la de antropólogos, es decir, describirnos las culturas existentes, lo que llamaríamos también en este momento lo que es la investigación-acción como tal, ¿no? O sea, no solamente se han dedicado a estudiar a los pueblos indígenas que existían en todo nuestro continente, sino también en la transformación de todos estos pueblos. ¿Cómo se ha dado esa transformación entre tierras altas y tierras bajas? Ha sido muy, muy distinta. En el caso de tierras altas, ha habido mucho enfrentamiento entre lo que podían haber sido españoles y por lo tanto aymaras y quechuas. Y esto por diferencias muy fuertes, especialmente desde el punto de vista religioso. Lo contrario ocurre en tierras bajas, porque entre la teología católica, hablemosle así de ese momento, y lo que puede ser la teología guaraní, la teología chiquitana y la teología mojeña, tienen mucha similitud. Ya tienen, en el caso, por ejemplo, de los chiquitanos, tienen un Dios Padre, un Dios Hijo, también tienen una Virgen, tienen algo parecido al Espíritu Santo. Lo mismo ocurre en el caso de los guaraníes, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, el engarce entre estas dos religiones ha podido permitir un acercamiento mucho más fácil, menos violento, ¿ya? Y obviamente el surgimiento de sistemas educativos, en el caso de mojos, chiquitos y guaraníes, que han tenido trascendencia hasta nuestros días. En el caso de mojos y chiquitos son bien conocidas justamente las misiones de allá, pero estamos hablando de que en el caso de la chiquitanía, que es donde me he especializado, en la época misional han llegado a tener 58% de indígenas alfabetos. ¿Ya? Pero no solamente alfabetos en castellano, sino alfabetos obviamente en chiquitano, en el dorgotoqui, que ahora me gustaría saber cuál ha sido la deformación, que en el estado actual le llaman besiro, que no corresponde a toda la población chiquitana. Pero hasta el día de hoy tenemos indígenas chiquitanos y también moqueños que hablan perfectamente el latín y el alemán, que solamente lo han conocido durante la época misional. Y obviamente esto ha repercutido, como decíamos, en los niveles educativos. Voy a poner un ejemplo que es general para toda Bolivia. En la guerra del Chaco se ha dicho muchas veces que los indígenas no sabían ni siquiera por qué peleaban ni por quién peleaban, lo cual es justificativo. El censo de 1900 demuestra que Bolivia tenía apenas 18% de alfabetizados. Por lo tanto, tenemos un 82% de analfabetos. Lo contrario que ocurría, por ejemplo, en Paraguay, que en ese momento ya tenía un 64% de alfabetos, ¿no? Y esto nos indica que justamente la educación de los indígenas ha sido descuidado principalmente en la época republicana, no en la época virreinal. Pero ya en la época republicana, como ya han ido justamente señalando mis colegas, se han dado varias experiencias que incluso me gustaría resaltar algunas que tal vez no han sido mencionadas anteriormente, ¿no? Hablamos mucho de Warisata. Y Warisata, sinceramente, no es una
experiencia muy propia. Ya antes de Warisata, en el mismo lugar que estaba ocupando Warisata, pero con su central en Guatajata, estaba funcionando ya el núcleo educativo de Chioroto, con 30 unidades educativas, y ha funcionado desde 1906 hasta 1930, es decir, un año antes de que se cree Warisata. Con características evangélicas, porque era justamente de un grupo evangélico, pero ya desarrollaban ese tipo de educación hacia los poblados indígenas, principalmente Aymara. Y tenemos otro caso que es poco mencionado, y es justamente el de las escuelas de Cristo, creadas por el padre Zampa en 1906 en Potosí, y al año siguiente justamente en Caizadé, ¿no? Entonces, el trabajo que había sido desarrollado en Caizadé también después es recuperado por el hermano de Elizardo Pérez para poder desarrollar todo esto, ¿no? Incluso tenemos fotografías, por ejemplo, de Elizardo Pérez visitando escuelas de Cristo, y en realidad es el modelo de las escuelas de Cristo lo que se va a llevar posteriormente a Warisata. Pero hay otras experiencias que también son desconocidas en el caso de Tierras Bajas de Bolivia. El padre Zampa, que es el que había creado escuelas de Cristo, anteriormente había estado en el Chaco, en lo que habían sido las misiones franciscanas, Primero ¿no? estuve. Y en estas misiones franciscanas del Chaco, que eran descendientes de las misiones franciscanas y jesuíticas que hubo durante la época virreinal, Zampa se dedicó también a formar a lo que serían los preceptores indígenas. Los preceptores indígenas, o se empieza a utilizar ese término de preceptores indígenas principalmente en Argentina, y que eran los auxiliares, digamos, de los docentes, ¿no? Y en el caso del Chaco tenemos 18 mujeres preceptoras que daban clases de las distintas materias de ese momento, ¿no? Y hay un dato muy interesante, porque justamente estas preceptoras son formadas por el mismo padre Zampa, ¿ya? Y sin necesidad o sin acudir a que el ministerio, por ejemplo, reconozca a estas preceptoras, rompiendo el todo esquema, les da sus títulos de preceptores. Lo mismo va a ocurrir justamente en las escuelas de Cristo en Potosí, que en 1928 van a otorgarle el primer título al docente rural en Potosí, que son justamente los exalumnos de estas escuelas de Cristo que habían surgido antes, ¿no? Y hay muchos hitos que todavía debemos tocarlos, por ejemplo, el caso de la propuesta del SIDO, Sí. ya en 1994, 92, perdón, antes de que salga la ley 1565, donde ya van proponiendo justamente ellos el rescate de todas las experiencias de educación indigenal que hubo en Bolivia, ¿no? Y justamente la reforma educativa, que creo que ha sido uno de sus aciertos, es que empieza a destinar grupos de investigadores para tratar de rescatar una serie de experiencias en Bolivia que lastimosamente ahora las hemos perdido. O sea, ni siquiera sabemos dónde están muchos de los libros en el Ministerio de Educación, ¿no? Pero son experiencias que no están siendo tomadas en cuenta, ¿no? Bien, tal vez usted, licenciado Huanca, después de todo este contexto histórico tan interesante que nos hacen pues hoy nuestros invitados, pueda situarnos ya en lo que bien me refería en esta última década. ¿Cómo ve usted respecto a todo lo que se ha dicho pues esta noche ya? Y ¿qué sucede ya en este nuevo gobierno, donde bien lo destacaba, que lo que se trata es de revalorizar, ¿no es cierto?, lo que es la educación indígena y ocupar muchos más espacios de la población boliviana? Como ustedes han podido ver, hay diferentes miradas sobre esta temática, ¿no? Por eso al principio decíamos que como carrera de Ciencias de la Educación estamos empeñados a generar un proceso de diálogo, de discusión sobre esta temática, porque las miradas van desde lo que es un proceso educativo indigenal de afuera hacia los pueblos indígenas. Por otro lado, también es y qué del pensamiento de los pueblos indígenas, de esa su práctica educativa,
que del reclamar de sus derechos. Entonces son miradas diferentes que se han estado realizando, y por otro lado también tocar la temática de las categorías. ¿Estamos hablando de una educación o estamos hablando de una enseñanza hacia los pueblos indígenas? Si fuera de enseñanza, bueno, estamos hablando de experiencias educativas que han sido trabajadas de afuera hacia los pueblos indígenas. Pero si hablamos en términos educativos, esto genera todavía una mayor discusión, porque es hablar de la cosmovisión del mundo que tienen los pueblos indígenas, del tipo de ser humano a formar, ¿no? Entonces, esto nos lleva a unos debates muy interesantes, y estamos empeñados ante ello. Frente a lo que son las políticas educativas en el actual gobierno, si bien se plantea la reivindicación del pensar, del sentir de los pueblos indígenas, también hay que ver, es muy importante hablar de este punto, porque tendríamos que tomar en cuenta quiénes son los operadores. Tal vez, y es lo que estamos viendo con mucha frecuencia, que los operadores son personas que están llevando o tratan de llevar experiencias educativas hacia los pueblos indígenas. Entonces, si fuera así, consideramos que estamos equivocados en ese camino. Lo importante es generar esta discusión al interior de los pueblos indígenas, que a partir de los pueblos indígenas tengamos que encontrar su sentir, su pensar, así como lo hemos visto en lo que nos contaba Javicho, la parte de la declaración de Murupilar, ¿no? Donde dicen, queremos hacer nuestra propia educación. ¿Quiénes lo dicen? Son personas que han estado practicando en diferentes comunidades aymaras procesos educativos de diálogo. Yo pude ver con mucha sorpresa, por ejemplo, que los promotores educativos no eran personas que iban allá y empezaban a agarrar el pizarrón y empezar a desarrollar conocimientos. No, eran personas que primeramente desde el saludo, desde el abrazo, empezaban a convivir con los pueblos indígenas, a ver cómo están pensando en ese momento, qué problemas tienen. Y esos promotores culturales eran personas preparadas, y yo decía, pero si no tienen ningún título, pero eran preparados, podían agarrar un reloj, armar, desarmarlo, podían confeccionar ropa. Entonces, bueno, pues en las comunidades indígenas se los agarraba a estas personas como uno más de la familia que ha llegado, y a dialogar, a contar sus problemas, y es a partir que se ha ido generando este movimiento. Y bueno, ahí llega también la propuesta de Senalep, y Senalep es ya con un carácter político de reivindicación de los pueblos en desventaja social, económica, política, tiene ese discurso, y eso acompañó al surgimiento. Y podríamos ver, y por qué no decir, en la primera etapa del gobierno el actual presidente, muchos han llegado a ser diputados, han llegado a ser asambleístas, porque eran gente que gozaban de la confianza del pueblo, ¿no? Entonces, pero bueno, como todo tiene sus límites, ¿no? Sus experiencias. Bueno, nadie había pensado que ellos podían llegar a ser diputados, que podían llegar a ser asambleístas. Por lo tanto, si se preveía eso, todavía era considerable generar más procesos educativos con ellos para estar preparados y tener éxito en el diseño de políticas educativas, que hoy lo vemos ausentes, ¿no? En este momento los pueblos indígenas no están siendo escuchados en su sentir, en su pensar, y creo que es importante para hablar de educación indígena. Qué bueno, además también destacar que en Bolivia el 60% de la población se reconoce como parte de algunos de los 36 pueblos, ¿no?, hemolingüísticos en este caso. Realmente es muy interesante esta conversación que se ha generado hoy, pero lastimosamente tenemos exactamente como 9 minutos exactamente, ¿no?, para terminar. Pero también queremos mostrarle a continuación
lo que opina la gente en la calle. Salimos nosotros con nuestro micrófono a consultar a la gente qué opina acerca de la educación indígena y que además se calificara del 1 al 10. Veamos algunas de las respuestas, por favor, que logramos. La educación indígena se ha vuelto un poco más con este gobierno, ¿no? Como dice indígena, entonces pienso que por eso dice que es indígena la educación, pero yo creo que no veo ningún cambio tampoco en la educación. Mala. Ha empeorado la educación en todo sentido, la ciudad y en el campo. Ahora están adoctrinando, no están enseñando ya a la gente. Los mismos maestros tienen esa consigna de adoctrinar a la gente en el campo. A mí no me parece bien que hagan eso. El gobierno ha hecho eso y por eso estamos mal. La educación indígena en Bolivia pienso que todavía está en una etapa muy básica, ¿no? Pienso que le falta demasiado todavía porque, bueno, se ve que no hay mucha inversión para lo que sería la educación indígena, ¿no? Se ve que todavía están en una etapa que estábamos hace años, como si se hubiera estancado. No veo que haya mucha inversión, no veo que haya mucha innovación, muchas formas de ayudar, de hacer de que conozcan más cosas, no sé, o sea, me parece que falta mucho. Creo que todavía hay una brecha, ¿no? Cuando se refiere a la urbe, digamos, pero bueno, es en sí eso, ¿no? Creo que todavía están retrasados en cuanto a lo que se lleva aquí y aquí mismo en el área urbana, ¿no? Hay diferencia entre colegios, digamos, nuevos o de baja categoría contra los colegios élites de la misma ciudad, ¿no? Que está progresando un poco más porque ya se ve en las universidades públicas como en las privadas que ya hay más recurrencia de la gente del área rural que va a quererse superar. He visto mucho avance, ¿no? Porque últimamente ha habido algunos convenios con algunas provincias y he visto que la UNED está entrando mucho, ¿no? Algunas provincias. Y es bueno que entre, ¿no? Porque entran a las provincias, entran a las comunidades y hay un avance, ¿no? Porque las comunidades se van preparando, entonces me parece que está avanzando a buen ritmo, ¿no? Solo que sería muy bueno que hagamos financiamiento, ¿no? 1, 5 será, ¿no? Creo que sería un 6, así, y eso. El avance es bajo, 2, cuando mucho, ¿no? Creo que hemos, de hecho, retrocedido un poco, ¿no? Un 6, porque nos falta mucho. Bueno, ahí estaban diversas respuestas y en base a las mismas, por favor, tenemos un minuto para que, a modo de conclusión, también nos hagan conocer pues, su opinión respecto al sondeo de opinión y, por otra parte, también acerca de lo que esta tarde se ha tratado acá en el programa. Por favor, empecemos con por usted, este lado, licenciado. muy bien. Tenemos interculturalidad y estamos en diálogo. Tenemos un espacio de intraculturalidad y recién estamos comprendiéndonos quiénes somos. Recién estamos dándonos a conocer hacia dónde queremos dirigir nuestra ciencia. Esa ciencia que estaba oculta o un paradigma de educación que está todavía en el crisol de los ensayos para poder ver cuál es nuestra verdadera forma de comprender los hechos, de comprender las realidades. ¿Cómo comprendemos, por ejemplo, el conocimiento científico, el conocimiento de la realidad o de la irrealidad, la situación del tiempo, del espacio o lo que Stephen Hawking no llegó al cuerpo y la conducta, 4 situaciones importantes? Nosotros tendríamos que hablar de una matemática distinta, de una física distinta, de una educación, de un proceso cognoscitivo distinto para poder llegar a una verdadera educación indigenal, entre comillas indigenal. Nada raro que tengamos que poner una educación de las 36 nacionalidades o 3 preponderantes acá en el país, porque tenemos percepciones distintas. En las áreas urbanas también se tiene percepciones distintas. Tal vez estamos un poco más globalizados, pero no olviden, nosotros somos Bolivia y Bolivia es un estado plurinacional y cada una de las nacionalidades debemos mostrar nuestro conocimiento, nuestra ciencia para poder ser un país y ser reconocidos
a nivel del mundo. No olviden que el posmodernismo está en un abismo. Gracias. Muchas gracias, doctor Reyes, por favor. Lo mío va a ser cortito porque ya lo ha dicho el Nelson. O sea, no podía acabar este intercambio sin mencionar la intra y la interculturalidad, ¿no? Y muy bien la expresión que él usa. La intra nos permite entendernos. Yo soy mosetén o yo soy guarazúe o soy mojeño, qué sé yo. Pero ¿quién soy yo? No lo que me han dicho los blancos que soy yo. Esa afirmación identitaria empieza a ser fruto de una educación que me valora. Y la otra dimensión, la inter, también lo ha dicho él, es una sociedad pluri. Entonces aquí habemos varias identidades que hemos de convivir, respetarnos, aportarnos, enriquecernos. Lo que sí añadiría a estas sabias palabras de Nelson sería que lo que manifiestan los entrevistados, ¿no? Algunos un poco más escépticos le ven como dicen, la mitad vacía del vaso, ¿no? Falta, no hemos avanzado, hasta han llegado así que estamos retrocediendo. Ya pues un poquito exagerado. Decir que si ni siquiera reconocen que la ley 070 dio un paso hacia el reconocimiento de nuestras identidades profundas, entonces ya ahí yo veo que la objetividad está fallando. Pero por otro lado hay algunas palabras de los entrevistados que dan una invitación a futuro. Dice, estamos en los inicios, hay pasos básicos, se prevé un futuro un poco más alentador, etc. Ellos están viendo la mitad, llamemos, positiva del vaso. Yo, a ver, soy como devoto de la palabra proceso, ¿no? O sea, el proceso es un camino largo. Los aymaras dicen hachataki, ¿no? Ese es el hachataki, es el hatun, ¿qué es? ¿Qué? Hatunyan, ¿no? Es como que la educación, al igual que la salud y que muchas ramas del desarrollo, no podemos medirlas a corto plazo. Las incidencias son a medio y largo plazo. Entonces, lo que hoy se está reconociendo, sembrando, apoyando, acertado o no tan acertadamente, lo veremos todavía en las décadas siguientes. Entonces, soy optimista de que ha habido un avance con reconocimiento de nuestra pluriidentidad, en parte gracias a las últimas medidas educativas. Perfecto. Doctor Iraola, por favor, su minuto. Sí, yo creo que ha habido obviamente un gran avance en lo que pueda ser la educación indígena. Especialmente desde el 55 con la reforma o el Código de la Educación Boliviana hasta el día de hoy, toda la educación indígena ha sufrido un proceso acelerado e imparable, indistintamente del gobierno que esté, ¿no? Del 55 con el reconocimiento de 4 lenguas oficiales, después posteriormente con el gobierno de Banzer, que se van a oficializar 25 idiomas y en la actualidad todos los que tenemos, ¿no? El problema no está, digamos, en ese reconocimiento. La pregunta que yo siempre les he lanzado es, bueno, tenemos 36 idiomas oficiales, pero ¿cuántos diccionarios de ellos tenemos? Claro. ¿Ya? ¿O cuántos alfabetos tenemos, como aquello, ¿no? Por el otro lado, yo creo que lastimosamente en otras cosas estamos estancados. En 1825, con la creación de la República, había una visión rural de la educación indígena. Y en este momento, lastimosamente, estamos nuevamente entre ellos. O sea, los bachilleratos técnicos pedagógicos que se están planteando en el área rural son esencialmente bachilleratos agrarios, ¿no? Con lo cual, obviamente, no es por desdeñar ninguna profesión, pero puede ponerlos también en desventaja económica con otros. Y lo que todavía no estamos discutiendo de fondo es qué pasa con estos indígenas, que tú decías que una gran parte de la población se reconoce, pero no todos los indígenas viven ya en el área rural. Claro. Y por lo tanto tenemos que pensar también en una educación indígena en áreas urbanas. Lo cual no estamos haciendo. Muy bien, licenciado Orlando Huanca, la conclusión, por favor. Bueno, en base a varias entrevistas,
decir, ¿no? Recordar que hoy en el día los paradigmas han cambiado, las formas de ver las cosas han cambiado rotundamente, y precisamente estos dos paradigmas, el desarrollo humano y el desarrollo sostenible, plantean, valorizan y generan una discusión indicando de que hablar de desarrollo sostenible integral es volver a comprender el pensamiento de los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas entran en diálogo con la madre naturaleza, entran en diálogo en la comunidad y prevén muchas cosas. Entonces, querer hablar de desarrollo sostenible es entrar a comprender el pensamiento, el sentir de los pueblos indígenas. Con eso podríamos decir que la actual ley 070 ha dado un amplio espacio para la discusión, para profundizar, y sí, yo también puedo aseverar que se ha avanzado muchísimo en esta parte. Lo que nos falta es ponernos de acuerdo en este diálogo y construir las características de lo que llamamos la educación indígena. Perfecto. Muchísimas gracias. Ha sido muy importante cada una de las opiniones. Me imagino que para el televidente también ha servido de mucho el enterarse de estos aspectos tan importantes que hacen a nuestra historia y más aún a lo que es la educación indígena en el país. Muy gentiles. Nosotros nos vamos a una muy breve pausa y más adelante continuamos con, por supuesto, algunas otras actividades que también queremos mostrarle que la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación viene desarrollando en esta semana. En instantes vuelve la programación de TVU. Te invitamos a formar parte de la segunda versión de los programas académicos de aprendizaje estratégico y lectura crítica comprensiva del proyecto Aprende, que dotará a estudiantes de secundaria y universitarios de herramientas que les permitan construir nuevos conocimientos y un aprendizaje significativo. Así que te esperamos, inscríbete y logra una trayectoria comprometida y exitosa en tu vida académica profesional. La utilidad del curso es 100% práctico, ya que te enseñan estrategias y técnicas, no solamente de lectura, también de estudio. Yo la verdad recomiendo a todas las personas, a toda la comunidad estudiantil, a que ingresen al curso de Aprende, porque este es un taller que les va a ayudar no solamente a conocer nuevas técnicas lectoras, a mejorar la calidad en el aprendizaje para ampliar el conocimiento que tienen. Continúa con la programación de TVU. Y como le adelantaba antes de la pausa, tenemos una serie de actividades para mostrarle a continuación, una serie de entregas también que realiza nuestra decana y vicedecana en beneficio de las 8 carreras de nuestra facultad. Humanidades informa a continuación. La carrera de Historia realizó una prueba piloto para determinar debilidades y fortalezas como parte del proceso de acreditación. La carrera de Historia ya tiene un prestigio ganado, pero se deben cumplir ciertas pautas formales para que la carrera esté acreditada. Y este es un primer paso. El primer paso en realidad se ha dado con la autoevaluación, que ya la hemos superado, y esta es una evaluación interna para poder pasar después a la evaluación externa y a la acreditación. Entonces yo espero seguir avanzando para poder llegar a ese resultado final. Considero de que esta carrera es una joya que tiene nuestra universidad por el alto nivel académico con el que cuenta. Para una formación ética y profesional, las autoridades de la facultad entregaron la Cámara GESEL y el Centro de Conducta Motora del Desarrollo Humano a la carrera de Psicología. Esto va a fortalecer lo que es nuestra preparación. He escuchado atentamente lo que el director decía y los alumnos de cuarto, quinto año saben que todo eso es verdad.
saben que muchas cosas se ha cambiado en la carrera y también saben que muchas cosas se está haciendo por primera vez con relación a los estudiantes. Simplemente felicitarles y hacerle entrega de estos 2 espacios para que puedan utilizarlo en lo que es interacción social, en lo que son prácticas profesionales y para beneficio de toda la carrera. Felicidades a la carrera de psicología. Somos la primera carrera en tener mayor titulares. Créanme, ese esfuerzo lo hemos hecho porque creo en los estudiantes, porque los estudiantes son las locomotoras del destino, las que te visualizan los problemas y los que también te dan solución. Muchísimas gracias a nuestras autoridades, señora decana, también a María Eugenia Pareja. Lo vamos a hacer llegar nuestros saludos correspondientes, que recibimos bastante apoyo de nuestras autoridades y quiero decirles en honor a la verdad, sin nuestras autoridades tampoco hubiéramos llegado hacia adelante. El deportista reconocido a nivel nacional, Jesús Tignini, entrenó en nuestro centro de Quino con la supervisión del profesor Félix Novo para su representación en los Juegos Odesur. He empezado a hacer pentatlón desde 2012, soy campeón sudamericano 2014, 2015, tercero del mundo en el Campeonato Mundial de Cuba. Actualmente 6 veces campeón de pentatlón moderno y ahora estamos clasificados a los Juegos Odesur y al Mundial de México. Felicitar a la decana, al centro, a cada uno de los que trabajan en este centro y decirle que sigan dando estas iniciativas y apoyando al deporte nacional. Y estamos casi a 2 semanas de que se realice el Congreso Internacional de Ciencias de la Información. Especialmente este congreso está dedicado a quienes trabajan en museos, en archivos, en bibliotecas. Así que nosotros tenemos algunos otros detalles que realmente le van a interesar. Rumbo al Congreso Internacional en Ciencias de la Información y el Seminario Hispano-Boliviano. Este congreso está dirigido a profesionales, estudiantes, tanto de pre como de posgrado, y estudiosos, ¿no?, que van de las ciencias de la información, vale decir, aquellas personas que trabajan tanto en archivos, bibliotecas, museos, centros de documentación, desarrollan todo esto de las ciencias de la información. Si se darán cuenta, estamos hablando de 2 eventos en realidad en 3 días. El Seminario Hispano-Boliviano por una parte y por otra la realización del Congreso Internacional en Ciencias de la Información, donde no solamente van a participar españoles y bolivianos, sino también los mexicanos que vienen de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es yo la considero una de las escuelas más importantes en el desarrollo de la investigación y la generación de la teoría de las ciencias de la información en Latinoamérica para el mundo. En el caso del Seminario Hispano-Boliviano, hemos sido invitados a participar como país con este seminario, porque este se realiza en México, se ha realizado en Brasil, por lo tanto lleva el nombre de cada país donde se desarrolla, y Bolivia ha sido invitada para que nuestra Facultad de Humanidades concretamente sea la que inicie este evento en Bolivia. Así que nuestra satisfacción es personal, facultativa, institucional, por ello estamos poniendo todo nuestro empeño. Rumbo al Congreso Internacional en Ciencias de la Información y el Seminario Hispano-Boliviano. Y antes de concluir el programa no podemos dejar de mencionar un día muy importante que se aproxima, el 6 de junio. Por ello queremos enviar un saludo fraterno, cariñoso a quienes nos inculcan sabiduría, experiencia y hacen de nosotros profesionales que luego llevamos en alto el nombre de nuestro país. A todos los docentes de nuestra Universidad Mayor de San Andrés, mil felicidades. Realmente que sea un gran día el próximo 6 de junio y nosotros pues agradecidos sin duda de pertenecer a esta gran universidad, la primera de Bolivia. Muchas gracias por su atención, gracias por habernos acompañado y no se olvide que domingo tras domingo llegamos a sus hogares a partir de las 18:30. También a través de las redes sociales usted puede comunicarse con nosotros a través de Facebook, de WhatsApp y puede volver a ver el programa a través de YouTube. Bueno, hasta el próximo domingo entonces. Muy buenas noches. Gracias por habernos acompañado.